Reconociendo las condiciones socioeconómicas, geográficas y ambientales de Puerto Rico, nuestro grado o nivel de vulnerabilidad es alto. Esto quiere decir que somos susceptibles a situaciones de desastre, ya sea porque nos impacta un huracán, un terremoto, una pandemia, por guerra entre otros países y problemas en la economía global, por explosiones en plantas o subestaciones de energía eléctrica, entre muchas otras cosas. Así que es importante que el proceso de planificación cubra todas esas bases y para esto existe un marco de referencia que nos ayuda a planificar para las diferentes fases del proceso de recuperación. Las fases son mitigación de peligros y riesgos, preparación, respuesta rápida o corto plazo, recuperación a mediano plazo y recuperación a largo plazo. Empecemos repasando lo que es recuperación post-desastre. En la sesión anterior mencionamos que la recuperación se desarrolla dentro del contexto de un desastre y que es un proceso gradual que por lo general es lento y que aplica tanto a individuos, comunidades, comercios, organizaciones, instituciones y a la economía en general. Es importante recalcar que las poblaciones más vulnerables sufren más los impactos de un desastre y su proceso de recuperación usualmente es más lento. También es importante señalar que para atender los impactos de un desastre y para que el proceso de recuperación incluya y atienda las necesidades de las poblaciones más vulnerables, la planificación es esencial, tanto a nivel de política pública como a nivel comunitario. La primera fase es la mitigación de peligros y riesgos. Se recomienda que esta fase sea una constante, es decir, siempre debemos estar evaluando la posibilidad de que ocurran perturbaciones o situaciones perjudiciales y siempre debemos buscar la forma de reducir la gravedad de esas perturbaciones y que sean lo menos perjudiciales posible. Así que la mitigación debe ser un proceso continuo. Dentro del contexto de resiliencia y sostenibilidad, puede que se esté hablando de adaptación a los efectos del cambio climático. Estas dos cosas, mitigación de peligros y riesgos y adaptación climática, básicamente requieren cosas similares. Atender los problemas de las viviendas que sufren de condiciones de precariedad, ya sea por su construcción o por su ubicación o ambas. Atender la infraestructura para reducir inundaciones, los deslizamientos, las interrupciones en los servicios de agua y electricidad, entre otras cosas. Fortalecer la economía local en las diferentes regiones del país y buscar reducir la dependencia de importaciones, entre muchas otras cosas. En Puerto Rico, el gobierno central tiene un plan de mitigación para todo el país y cada uno de los municipios tiene su propio plan de mitigación. Esto no garantiza que se lleven a cabo los proyectos necesarios para mitigar los diferentes peligros, pero es un paso. Le corresponde a los diferentes grupos cívicos, pequeños y medianos comerciantes y a los demás grupos de interés revisar esos planes, proponer nuevos proyectos y abogar para que se dé la implementación. Como regla general, FEMA es la agencia federal encargada de dirigir y apoyar todo lo que tiene que ver con el manejo de emergencia y recuperación tras desastre. Para esto, FEMA ha establecido el Marco Nacional de Recuperación ante Desastres como guía y referencia. El Marco Nacional de Recuperación por Desastres básicamente establece los principios de la recuperación, las funciones y responsabilidades de las diferentes entidades coordinadoras y una estructura para la comunicación y colaboración entre todas las partes interesadas. Uno de los conceptos más importantes que presenta el Marco Nacional de Recuperación por Desastres de FEMA es el continuo de recuperación o el Recovery Continuum en inglés. La primera parte de ese continuo es la preparación. En cierta medida, la mitigación de peligro y riesgo es un proceso de preparación a largo plazo. Pero volviendo al ejemplo de la temporada de huracanes, ya que sabemos específicamente los meses de mayor actividad y que conocemos qué aspectos de nuestro sistema social y económico son más vulnerables, podemos desarrollar estrategias de preparación a corto plazo mientras que se preparan o implementan los proyectos de mitigación. Por supuesto, la preparación tiene que darse en todos los niveles, a nivel de individuos y hogares, a nivel de comunidades, en las empresas y comercios y a nivel de los municipios, además de las agencias de gobierno. No todo el mundo tiene los recursos para prepararse adecuadamente, así que el rol de los municipios y del gobierno central es fundamental. Aquí también juega un papel muy importante las entidades sin fines de lucro, ya que en muchas ocasiones también pueden ayudar a las poblaciones más vulnerables. En las referencias de esta sección les voy a incluir una lista de guías y recursos de preparación. Pero una vez se da el desastre, el proceso de recuperación se divide en 3 fases o etapas: corto, mediano y largo plazo.
A lo largo de estas fases o etapas, el proceso de recuperación constituye una secuencia de acciones y actividades que son interdependientes y que pueden superponerse. En otras palabras, se actúa y se planifica para futura acción simultáneamente y el proceso es iterativo. El corto plazo, también conocido como el periodo de respuesta rápida, consiste principalmente en las primeras horas, días, semanas y meses tras un desastre. En esta fase, el enfoque número 1 es salvar y proteger vidas y propiedad. En esta fase, a nivel de gobierno central, FEMA opera el programa de asistencia individual para asistir a las personas y familias afectadas, el programa de asistencia pública para trabajar con las agencias de gobierno y los municipios, y se comienzan a sentar las bases para el programa de subvención para la mitigación de riesgos futuros. También entran otras entidades como la Administración de Pequeños Negocios o SBA por sus siglas en inglés, la cual provee préstamos de intereses bajos a comerciantes, organizaciones, entre otras entidades. Así que mientras se atienden las necesidades urgentes, se debe recopilar información y se debe comenzar a planificar para evitar que en el futuro vuelva a ocurrir lo mismo. Es importante señalar que en este periodo de respuesta rápida, muchas organizaciones filantrópicas, tanto locales como de Estados Unidos, juegan un rol importante, apoyando mayormente mediante subvenciones a las organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria que se enfocan en proveer ayuda a los más necesitados. El mediano plazo es la fase de transición. A pesar de que en la práctica muchas personas solo hablan del corto y el largo plazo, esta fase de transición es sumamente importante. Si vemos esto dentro del contexto del proceso de recuperación tras los huracanes Irma y María en Puerto Rico, en muchos aspectos de recuperación todavía estamos en esa fase de transición. Por otro lado, nuevos programas y proyectos van tomando forma y poco a poco comienzan a implementarse. En teoría, este periodo de transición debe servir para corregir los errores cometidos en la fase de respuesta rápida. Es un espacio que requiere planificación estratégica, colaboración y acción. Sin duda, en Puerto Rico este proceso ha sido afectado por el desastre causado por la serie de terremotos en el área suroeste entre finales del 2019 y comienzos del 2020 y también, por supuesto, por la pandemia del COVID-19. Pero el proceso continúa. Y aunque cada uno de estos desastres conlleva su propio proceso de recuperación, todos están íntimamente relacionados. También quiero volver a mencionar que no todo el mundo llega en igualdad de condiciones a esa fase de transición. Puede que algunos sectores de la población ya estén operando bajo condiciones normales, mientras que otros permanezcan en un estado de emergencia. Así que la planificación tiene que ser sensible y estar atenta a estas desigualdades. Finalmente, llegamos al largo plazo. Como pueden ver en el diagrama, algunas de las actividades para la recuperación a largo plazo comienzan desde la fase de respuesta rápida y los trabajos de recuperación y reconstrucción se extienden por muchos años. Tanto en Puerto Rico como en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, el proceso de recuperación a largo plazo gira alrededor de las subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario para la recuperación, también conocidos como los fondos CDBGDR por sus siglas en inglés. En Puerto Rico se designó al Departamento de la Vivienda como la agencia responsable para administrar los fondos CDBGDR y desarrollar el plan de acción para recuperación ante desastre. El proceso de recuperación a largo plazo puede incluir reparaciones mayores en infraestructura pública, reconstrucción de vivienda, mitigación de riesgos futuros, reubicación de residencias individuales o vecindarios enteros, inversión en proyectos que estimulen el desarrollo económico en áreas de agricultura y turismo, por ejemplo, mejoras sustanciales al sistema de salud pública y muchas otras cosas. Básicamente, los procesos de recuperación a largo plazo afectan todas las fases de la sociedad y es por tal razón que es tan importante la planificación. No obstante, uno de los más grandes retos en el proceso de recuperación post-desastre y particularmente con respecto a la planificación es tratar de manejar efectivamente la tensión entre rapidez y deliberación, entre flexibilizar todos los procesos a fin de apresurar la recuperación o tomarse el tiempo de analizar, planificar y consultar. De esto hablaremos más en una próxima sección.